con la enfermedad? drugs industry, how did you find your path to nutrition? Well, first of all, in the early days of cancer work, in let's say the mid 1970s, when money was flowing for the war against cancer, it was barbaric. That is, you would give poisons to people and say sometimes the poisons would work, and sometimes they wouldn't. I said, this is stupid. This is really stupid because cancer is what I call an idiopathic condition. That means, in medical parlance, of unknown origin. What causes cancer? You don't know. A better definition of idiopathic is the patient feels pathetic and the doctor is an idiot. So it became to me apparent there must be a better way. If we could find out the underlying cause of cancer, it makes more sense to treat that than to treat the symptoms of cancer by poisoning and basically radiating and slicing the patient up. Ok, bien, aquí la clave está en que el cáncer es una enfermedad crónica que realmente pues se ha hablado de que no existe una cura, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo el doctor Barry es que precisamente, Barry Sears, es que precisamente estas drogas o esta forma de tratar al paciente, pues en los 70s. En los 70s fue un boom, había mucho dinero para investigación y todas las drogas o los medicamentos eran muy agresivos. Así es. Un veneno. Y el doctor Sears se encontró en esta pregunta de decir, ¿por qué en vez de tratar los síntomas del cáncer, por qué no vamos y investigamos la raíz del cáncer? Él dice que el cáncer es una enfermedad idiopática, que porque no sabes en realidad cómo se originó la enfermedad, pero la descripción para él de una enfermedad idiopática es que el paciente no sabe lo que tiene y el doctor es un idiota. Esa es su definición de una enfermedad idiopática. En la medicina utilizamos muchísimo, para que también la gente lo conozca, que decíamos que algo es idiopático porque surge, no tenemos ninguna explicación para ello, ¿verdad? Que alguna enfermedad crónica se establece, es idiopático porque no sabemos o cómo se estableció. Entonces, Barry Sears, en esta búsqueda de la raíz de esta enfermedad, como es el cáncer, él decía, o viene esta incógnita de decir, bueno, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge el cáncer, verdad? So that was the question that he had. And the first clue that we might find the underlying cause of cancer was with awarding the 1982 Nobel Prize in Medicine. Y cuando fue un momento crucial para entender la raíz del cáncer fue en el año de 1992, cuando se descubrió o se dio se ganó un premio Nobel de la medicina. Because that Nobel Prize was awarded for understanding how a group of hormones controlled the inflammation process. Porque se ganó ese premio Nobel el premio Nobel fue dado a que se entendió el rol de los llamados eicosanoides. Estas hormonas eicosanoides. Ajá. And I realized that those hormones could be controlled by the diet. Y yo descubrí que esas hormonas eicosanoides pueden ser controladas por la comida. Interesantísimo. So this led me on a journey to understand how to treat food like a drug, to control the inflammation that causes cancer, and by doing so, you had a much more elegant way to treat cancer. Y es así como comenzó una jornada en cómo descubrir cómo estos alimentos podrían tener este efecto en los eicosanoides, y esto sería una manera mucho más elegante de tratar las enfermedades y hablando del cáncer también. Ok, y en este momento es importante decir que entonces lo que está descubriendo y lo que está describiendo Barry Sears es que el alimento está funcionando como un fármaco, como una medicina, tal y como lo decía Hipócrates, ¿no, Dr. Barry? That's actually derogatory to food, because drugs can only cause damage or inhibit enzymes. Food, if used correctly, can change hormones and change the expression of our genes, things drugs cannot possibly do. Y de hecho, decir que la comida es un medicamento hasta se ve un poco diminutivo, y por decir a la comida es superior a un medicamento, porque la comida puede hacer cosas y cambios hormonales en tu cuerpo que jamás un medicamento podría hacer. Y entonces en este momento, ¿dónde, Dr. Barry? ¿Dónde llega el cáncer? ¿Dónde se linkea el cáncer, las enfermedades crónicas en este momento? Este concepto que dices, inflamación.
Well, once you had that linkage between diet and inflammation, you'd be looking at all diseases, not only cancer, but diabetes, heart disease, autoimmune diseases, neurological diseases. All of a sudden, you see they're all interconnected by inflammation, which meant that one drug, the diet, could treat many, many different diseases. A very, very unique and controversial concept. Cuando encuentras entonces ese link o esa relación entre la inflamación y la dieta, te das cuenta que estás descubriendo la causa de no solamente del cáncer como enfermedad, sino de todas las enfermedades, como lo son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer. Y aquí quisiera decir lo siguiente, que yo admiro mucho el trabajo del Dr. Barry Sears, ya desde casi más de 10 años, así como los doctores Orozco, que aquí tenemos también la fortuna de tener a Rocío Orozco. Te agradezco muchísimo, Rocío. Y en este momento yo quisiera aquí tener un parteaguas, Dr. Barry, porque la inflamación, número uno, ¿qué es entonces la inflamación? Y dos, ¿por qué la gente no escucha de la inflamación en los medios, con los médicos, en los hospitales? Well, first of all, inflammation is very complex. It's very complex. Now, we think of inflammation as something that's bad. In reality, it keeps us alive. Dice que la inflamación es un concepto muy complejo. Es un concepto muy complejo y que normalmente le tenemos miedo, pero en realidad la necesitamos. Without inflammation, we'd be an easy target for microbes. Si no tuviéramos inflamación, seríamos un blanco fácil para todos los microbios y las bacterias. Our physical injuries would never heal. Nuestras heridas físicas nunca sanarían. But if we have too much inflammation, Pero si tenemos mucha inflamación, or we can't turn it off, que no la podemos apagar, then the body begins to attack itself. entonces el cuerpo se comienza a atacar a sí mismo. So what you need is a zone Lo que necesitas entonces es una zona of inflammation. de inflamación, Not too high, no muy arriba, But no not muy too alta, low. ni muy baja. just like a cancer drug. Es así como un medicamento de cáncer. If I give too little of the cancer drug, Si le doy muy poquito del medicamento de cáncer, the patient dies of cancer. el paciente se muere de cáncer. I give too much of the cancer drug, Le doy mucho del medicamento de cáncer, they die of the drug. se mueren por los efectos secundarios del medicamento. And therefore, by looking at now Y por lo tanto, si Inflammation observamos a la inflación and understanding the y hormones entendiendo that las drive it, hormonas que you son could begin to los put together a precursores de la dietary inflamación, program entonces harás that un allows programa you nutricional que te permita to keep you in that inflammatory zone mantenerte en esa zona antiinflamatoria for a lifetime. por el resto de tu vida. Now, if you're there, your likelihood of developing a chronic disease Si te is encuentras greatly ahí, tu reduced. probabilidad de desarrollar cualquier enfermedad crónica se reduce dramáticamente. If you already have a chronic disease like cancer or others, Si ya tienes una enfermedad crónica como el cáncer o algunas otras, your ability to manage that chronic disease is dramatically improved. tu habilidad para controlar esas enfermedades va a ser dramáticamente mejorada. In either case, your health span increases. En cualquiera de estos casos, tu expectativa de vida va a incrementar. Health span is defined as longevity minus years of disability. La longevidad es, perdón, I lost my train of Oh, thought. longevity is defined as lifespan minus years of disability. La longevidad es definida por los años de vida menos los años que tuviste alguna disability, como discapacidad. discapacidad. o And que therefore, estuviste- the goal of medicine in the 21st century should be also in the 20th century, but that's past. It should be, again, elongation of our health span. Así es que la meta de la medicina de este siglo XXI, debería ser extender ese tiempo de vida. And since inflammation is primarily controlled by our diet, Pero ya que la inflamación está controlada primariamente por nuestra dieta, that becomes the drug of the 21st century. entonces ese se convierte en nuestro medicamento en el siglo XXI. But I go back to my earlier statement. Pero voy a regresar a mi oración anterior. The reasons most physicians do not understand inflammation La mayor razón por la cual los médicos no entienden a la inflamación because it's so complex es porque es muy compleja and they were never taught about it in medical school. y nunca se les enseñó en la escuela de medicina.
Así es. Entonces, a ver, voy a hacer una pequeña recapitulación en este momento, Dr. Barry. Estamos hablando de un concepto novedoso y no, así lo voy a decir, porque la inflamación celular, entonces, es un estado donde las células y donde el cuerpo y el organismo tienden a llevarse o a tener mayor probabilidad de enfermar de una enfermedad crónica, como ya lo dijo el Dr. Barry, obesidad, cáncer, diabetes, Alzheimer, etcétera, ¿verdad? Y esta condición enfermante sigue estando en el organismo, pero se descubrió desde que se vieron las funciones de estas hormonas que dice el Dr. Barry, eicosanoides, se vio y se dan cuenta el día de hoy que la dieta puede controlar estas hormonas, los eicosanoides, y entonces darnos salud. La pregunta que le hacía el Dr. Barry me parece que es muy importante. Número 1, ¿por qué no se nos habla de la inflamación? Y número 2, ¿cómo es que no la podemos, ¿cómo te puedo decir? Que no nos la pueden explicar los profesionales de la salud. Entonces, uno es, como me dice el Dr. Barry, es muy complejo. Hablar de la inflamación es muy complejo y de hecho en el programa Lifestyle Radio por los 60 minutos sería muy complicado hablar de esta. Pero bueno, haciendo un corte, la inflamación tiene que ver con la enfermedad crónica, ¿verdad, Barry? Well, they're all linked. And again, this is the hard thing. You have to take an old viewpoint and throw it away. Okay. And take a new point and embrace it. That takes time. Sí, dice que para cambiar un concepto, tienes un concepto que no te está sirviendo y que tienes que tirarlo, y reemplazarlo por un nuevo concepto, pero eso toma tiempo. Ok, y en este momento, discúlpame, Dr. Barry, Rocío, estamos hablando de inflamación. Quiero saber que nuestro público sepa cómo se mide, cómo lo sé que lo tengo, o sea, cómo sabemos si yo me siento sano, ¿verdad? Si yo voy y juego fútbol, si voy y como, si voy y estoy con mi familia, estudiando. ¿Cómo sabe la gente que tiene inflamación, Dr. Barry? The same way you find out if your cholesterol levels are high. De la misma manera en que tú te enteras que tienes niveles de colesterol altos. A blood test. Un examen de Blood sangre. test. A simple blood test requiring only a drop of blood will tell you if your inflammation is high or low. Un examen de que solo necesita unas gotas de sangre para que tú sepas si tu inflamación está muy alta o está baja. Entonces, quiere decir que el estudio de sangre nos dice si una persona puede tener mayor probabilidades de tener cierta enfermedad, por ejemplo, cáncer, diabetes, Alzheimer, infarto, o estar en la línea, como dices, en la zona de la salud. Yes. And that blood test will tell you years, if not decades in advance, that chronic disease is in your future. Y de hecho te va a dar esa respuesta y también te va a advertir incluso décadas antes si la enfermedad crónica ya se instaló en tu cuerpo. And it's a blood test that can basically bring you into the zone with the right food choices within 30 days. Pero de hecho es un examen que te puede traer otra vez a esta zona de la antiinflamación, que son cambios que puedes ver en 30 días. But just like a drug, to basically maintain you in that zone, you have to continue the dietary changes for a lifetime. Así es que como cualquier medicamento tienes que mantener esos cambios en tu nutrición por el resto de tu vida. Ok, muy bien, pues muy interesante, Dr. Barry. Y aquí quiero hacer un pequeño anuncio porque Farmacia Biomed, que es nuestro patrocinador en el programa Lifestyle Radio, Farmacia Biomed, Salud, Equilibrio Natural, son los que nos patrocinan y efectivamente buscamos o se busca dar medicamentos, nutrientes naturales, libres de tóxicos, que sean naturales y que sean beneficiosos para el paciente o para las personas y para la comunidad. Farmacia Biomed está ubicado en Juan Ruiz de Alarcón, número 69, Colonia Lafayette. Bien, Dr. Barry, Rocío, dime cómo le hace la gente. ¿Cómo le hace la gente para empezar a controlar esta inflamación? Well, the first step is knowledge. El primer paso es el conocimiento. Que precisamente estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Compartir este conocimiento. And this is why it's most important, because without the knowledge, you can't control it. Por eso es tan importante, porque sin el conocimiento, pues no puedes controlarlo. The second is to say, what can I do about it? Lo segundo es saber qué es lo que puedo hacer. Again, you can do a lot. Puedes hacer mucho.
the one thing you have complete control over is your diet. Lo que tú tienes control total es tu dieta. And people say, but I like to eat the foods I like to eat. Pero la gente se queja y dice, yo me gusta comer lo que me gusta comer. And my response is, do you feel lucky? Y las personas, mi respuesta a las personas es, ¿te sientes muy suertudo? Most of us are not. La mayoría no somos. But if we had the knowledge to eat the foods we knew that could control inflammation and continue to monitor it by the blood, that's a different story. Pero si supiéramos y tuviéramos el conocimiento de los alimentos que realmente nos ayudan a mantener la inflamación bajo control y con monitorearla en la sangre, entonces sería un cambio. Now, this blood Muy test I importante. talk about is not some strange test. Okay. El examen del que les hablo no es un examen extraño o raro. It was first reported over 30 years ago in the New England years. Journal of Medicine. Ajá, Ok. fue reportado hace 30 años en el Journal de New England de England. Medicina By Harvard Medical School researchers. por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard. It's routinely used at Harvard Medical School. Es un examen de rutina en esta escuela, en esta facultad de medicina. And this test is also a marker of your potential longevity. Y este estudio también es un marcador de tu longevidad posible, lo posible de tu longevidad. Because the more chronic diseases you have, the more likely you are to die. Sí, porque mientras más inflamación tengas, más tienes probabilidades de... Disminuir tasa de vida. Así es. So now you have a test that says, I'm inflamed. Ahora tienes un examen que te dice, estoy inflamado. What do I do next? ¿Ahora qué Ajá. hago? ¿Ahora qué hago? I have to put out the fires. Ahora tengo que apagar el fuego. I said we need some inflammation to keep us alive. Yo lo dije, necesitamos algo de inflamación para mantenernos vivos. But within our genes, we have the abilities to turn off the fires of inflammation. Pero dentro de nuestros genes tenemos la capacidad para apagar esa inflamación. And so it's not so much anti-inflammation, Así es que no es tanto antiinflamación, but pro-resolution. pero sí, sino una solución, una prosolución. It's resolution of inflammation Una solución de la that inflamación becomes the key to our health. se convierte entonces clave para nuestra salud. And there's three factors that have to be in our diet every time we eat. Y debe haber 3 factores muy importantes en nuestra dieta A ver. cada vez que comemos. Ok, 3 puntos muy importantes directamente del doctor Barry Sears. 3 puntos muy importantes. Escuche muy bien para tener en cuenta en nuestra alimentación. Estamos ávidos para esto, doctor Barry. The first one is the diet itself. Lo primero es la dieta. Here we have some problems. Aquí tenemos algunos problemas. Así es. Everybody's an expert in diet. Todo mundo es experto en dieta. Así es. They eat 3 times a day. Comen 3 veces al día y son expertos. They go to the internet to find new magical fruits that will protect them. Van al internet y encuentran común. frutas mágicas que Así los es. pueden proteger. They're totally confused. Están totalmente confundidos. But there is a diet that basically, if adhered to, that will make you live longer because it has to restrict calories, but you can never be hungry or tired. Pero sí existe una dieta que sí te puede ayudar, pero tiene que tener 2 características. Tiene que ser restrictiva en calorías, pero no te tienes que sentir con hambre. Not surprisingly, that diet is called the zone diet. No es de sorprenderse que esa dieta se llama la dieta de la zona. It's not a diet to lose weight. No es una dieta para perder peso. It's a diet to keep inflammation in that zone. Es una dieta para mantener esa inflamación dentro de una zona. The second component, El segundo componente. you have to have adequate levels of omega-3 fatty acids in the blood. Necesitas tener niveles adecuados de ácidos grasos omega 3 en tu sangre. It's from these fatty acids, the omega-3 fatty acids, that come the hormones that resolve inflammation. De hecho, las hormonas que resuelven la inflamación se derivan de los ácidos grasos omega 3. And the third thing in your diet are chemicals called polyphenols. Y la tercera cosa que debe estar en tu dieta son unos químicos llamados polifenoles. These are the chemicals that give fruits and vegetables their color. Estos son los químicos o las sustancias que le dan a las frutas y a las verduras su color. We now know they do far more. Ahora ya sabemos que hacen mucho más que eso. At high enough levels, they turn on the genes that reduce inflammation. A niveles suficientemente altos son capaces de apagar los genes que provocan la inflamación. They turn on the genes that slow down the aging process. Apagan los genes que
que impulsan el proceso de envejecimiento. Any one is powerful, but all three being done at the same time is incredibly useful in keeping inflammation in that zone, and by doing so, you've done everything in your power to keep you in that zone of wellness. Cada uno de estos tres aspectos son muy poderosos, pero si los juntas los tres, son una estrategia increíble para mantener la inflamación bajo control. Ok, entonces en este caso, gracias, Dr. Barry, son grandes consejos. Quiero volver a recapitular. Número 1, dieta. Aquí en la dieta, el Dr. Barry hace énfasis en que todas las personas son disque expertos en la alimentación, en la dieta, porque comen 3 veces al día y bueno, escuchan lo que le dice el compadre o lo que ven en internet o lo que le dice a veces hasta un profesional de la salud, ¿verdad? A veces el profesional de la salud puede estar incluso equivocado porque no se enseña esto en las escuelas de medicina. Y bueno, la dieta tiene que partir de ahí, la dieta como una base, estoy entendiéndolo así, y que lo entienda así el público. Es la base, siempre importante que la dieta sea de calidad, que tenga cierta restricción calórica, ¿verdad? Y que tampoco te mate de hambre. Okay. El número 2, nos dice el Dr. Barry, son los omega 3 de cadena larga, estos omega 3 de calidad, ¿verdad? Porque el omega 3 lo encontramos donde sea, Dr. Barry. El omega 3 lo podemos encontrar donde sea. Y aquí la pregunta que yo haría a continuación sería, ¿dónde lo encontramos? Y número 3 serían estas sustancias que están en las frutas y las verduras que le dan su color y que el día de hoy son componentes químicos muy poderosos para la salud que se llaman polifenoles. Where did you find omega-3 fatty acids? You find omega-3 fatty acids, at least the ones that can make the hormones that shut off inflammation, you find them in only 2 sources. One is fish, and particularly fatty fish. The second are refined fish oils. So those are your only 2 dietary sources to have enough omega-3 fatty acids to resolve excess inflammation. El omega 3 puedes tener 2 fuentes. El tipo de omega 3 que tú necesitas para apagar estos genes de la inflamación se encuentran o en el pescado o en algún suplemento de aceite de pescado. Así es. Y los pescados tienen que ser pescados grasosos. Así es. Aquí quiero hacerte una pregunta, Dr. Barry, porque que son muchísimos omega 3, como la de linaza, como la de ajonjolí. ¿Qué sucede con esos omega 3? Porque me gustaría que este punto lo aclaráramos con el público. Well, the short-chain omega-3 fatty acids found in things such as flaxseed oil are very inefficiently converted to the long-chain ones. Los omega 3 encontrados, por ejemplo, en la linaza son muy ineficientes cuando los comparas con los omega 3 de cadena larga del pescado, That are needed to resolve inflammation. que son los que resuelven la inflamación. You would need approximately 50 to 100 times the volume of Necesitarías flaxseed consumir de oil 50 a 100 veces más el volumen de aceite de linaza to potentially get the same effect of a much smaller volume of fish oil. por tener a lo mejor un beneficio similar al que obtienes con una dosis mucho más pequeña del aceite de pescado. Así es. Entonces, este pan, ¿verdad? Este pan que venden con omega 3, este yogur que venden con omega 3, esta leche que venden con omega 3 y que de repente nos hemos dado cuenta que son semillas. Estamos dándonos cuenta que el omega 3 no es como ¿cómo lo puedo decir? Como el efectivo, el bueno para resolver la inflamación. Unless you want to consume 1 gazillion pieces of omega-3 bread. Now, Al menos que te quieras comer ¿cómo se dice gazillion? Un millón, pues now, un millón de panes enriquecidos con omega de linaza, ¿verdad? Okay. now, fish cannot make omega-3 fatty acids. Pero los pescados no pueden producir omega 3, Okay. Only algae can. solamente las algas. But fish are very good in accumulating the omega-3 fatty acids. Pero los peces son muy, muy efectivos en acumular los ácidos grasos. They become a very efficient source of taking the algae from the sea Así es que ellos se tragan el alga, that makes very small amounts of omega-3 fatty acids que hacen pequeñas cantidades de ácidos grasos and omega 3 concentrates them up. y se concentra lo suficiente. Grasa. So Una grasa. one of the secrets to controlling inflammation is eating pond scum.
PAMSCAN. PAMSCAN es como lo que le dan para pescar. ¿Cómo se llama la? It says, Una manera buena de consumir omega 3 sería como Ok. ¿sí se dice carnada? Sí, como la carnada, ajá. So again, it goes back to saying because that's the only organisms, algae, that can make basically the long chain omega-3 fatty acids. Ok, interesante. Esta parte me suena muy interesante porque ayer precisamente que se presentó el Dr. Barry también aquí en Guadalajara, mencionaba que el tejido adiposo incluso del ser humano, ¿verdad? Sirve como un tejido que contiene, ¿cómo puedo decirlo? Como contiene los tóxicos que están alrededor, ¿verdad? Lo mismo sucedería con el pescado. Yes, and that's one of our problems. Sí, Today- estos son nuestros problemas. Ajá. Today, all fish in the world are contaminated Sí. Porque hoy todos los peces en el mundo están contaminados by pollutants we have put into the environment in the last two Por- generations. por contaminantes que nosotros mismos hemos puesto en los mares las últimas 2 generaciones. This includes mercury from burning coal, Estos incluye el mercurio and it includes industrial toxins like polychlorinated biphenyls. y así también como desechos tóxicos industriales como los PCBs. And both the mercury and the polyphenols are almost indestructible. Y estos son indestructibles cuando se encuentran en el pescado, casi indestructibles. And they accumulate in the fatty tissue of the fish. Y también se acumulan en el tejido grasoso. So to de get enough of the el pez. omega-3 fatty Así es acids, que para dar la suficiente cantidad de ácidos grasos omega 3, to make a dent on resolving inflammation, para hacer algo para resolver la inflamación, you're taking in very large amounts of al toxins. mismo tiempo estás tomando Así es. mucha cantidad de toxinas. This seems to be a no-win situation, Esto parece como una situación donde no puedes ganar. but there is a solution. Pero hay una solución. Taking crude fish oil, Toma el aceite crudo de pescado, concentrating up even further, concéntralo aún más, and removing these toxins at the same time. remueve todos estos tóxicos al mismo tiempo. Now you can unleash the power of the algae to control the inflammation in your body. Ahora sí puedes desatar el poder de esa sustancia para controlar la inflamación en tu cuerpo, cuando Así. tienes un suplemento puro. Así es, qué interesante. Y esta parte yo lo celebro muchísimo porque estamos encontrando alimentos, nutrientes o nutrimentos que van a entrar a nuestra boca, ¿no? Que vamos a encontrarlo en la naturaleza, que vamos a encontrarlo en un suplemento y que entonces nos puede dar un gran beneficio en nuestra salud. Sometimes refined is better than natural. When it comes to fish oils, refined fish oils are much safer than natural fish oils. A veces lo refinado es mejor que lo natural o en crudo. En el caso de los Así aceites es. de pescado, así es Por esta mejor cuestión, ¿verdad? Los que sea contaminantes. refinado y que no sea en crudo natural, en su forma natural, sino que se refine, se limpie. Así es, por esta cuestión los PCBs, ¿no? Los oxidantes, los metales, ¿verdad? Así es. Ok, y Dr. Barry, quiero hacerte una pregunta muy personal. Por ahí sé de tu historia que tu familia llegó un momento donde les daban infartos a temprana edad. Y después, bueno, el Dr. Barry, a la hora de empezar a estudiar esto, pues, como lo has estado comentando, los genes, o sea, no son 100% penetrantes o 100% determinantes para dar una enfermedad. Y estás aquí con nosotros compartiendo todo este conocimiento. ¿Qué pasó ahí? Well, my story is my family is racked by early mortality from heart disease. Sí, dice que su familia sí tenía genéticamente una predisposición para morir a edad temprana de enfermedad cardiovascular. My father died in his early 50s from heart disease, and he was a world-class athlete. Mi papá era un atleta de alto rendimiento y murió Mira. en sus 50s, muy joven, de enfermedad cardiovascular. All his brothers died in their early 50s from heart disease. Todos sus hermanos murieron de enfermedad cardiovascular en los
50. And my grandfather died in his early 50s from heart disease. Y mi abuelo también murió en sus 50 de enfermedad cardiovascular. So it didn't take too much insight for me to understand I carried the same genes they did, which would predispose me to dying from an early death from heart disease. Así es que no tomó mucho tiempo para entender que yo traía los mismos genes y que yo podría tener potencialmente la misma enfermedad y morir a la misma edad que ellos. Now, you can't change your genes, Ahora, no puedes cambiar tus genes, but you can change their expression. pero sí puedes cambiar su expresión. And that led me on a journey to save me from an early death, to try to change the expression of my genes, and especially inflammatory genes in my body. Y eso me llevó a una jornada de descubrir cómo podría yo cambiar la expresión de mis genes, específicamente los genes de inflamación, para evitar la muerte prematura por enfermedad cardiovascular. Y ahora, how old are you? Or now I'm 70 years old. Ahora el Dr. Sears tiene 70 años, Muy bien. 20 años más que But- todos los hombres del lado de su familia. But when I started out to save myself from my own genetic predisposition, Lo que comenzó como salvarme a mí mismo de mi predisposición genética, I knew if I had the answer, it'd be applicable to millions of others sabía que si encontraba la respuesta podría ser aplicado en la vida de cientos de miles de personas who have this constant ongoing inflammation that's the underlying cause of virtually every chronic disease. que tenían esta constante inflamación dentro de sus cuerpos, la cual es la causa de casi todas las enfermedades crónicas. That's why I view myself more as an explorer, Por eso yo me considero un explorador, because the journey has taken many twists and turns. porque este viaje me ha llevado en algunos recovecos. But now, as I'm in the last turn of my life, Pero ahora en esta última vuelta de mi vida, with new discoveries in immunology, con nuevos descubrimientos en la inmunología, we understand even more today the power of the statement saying, if you can control inflammation, you control the future of medicine. podemos entender también ahora el poder de esta frase. Si controlas la inflamación, entonces tú puedes controlar el futuro de la medicina. There's no drug that really controls No inflammation existe well. ningún No hay medicamento que pueda controlar la inflamación en el mundo. But there is an incredibly powerful pro-resolution nutrition program that does it exceptionally well all the time. Pero hay un programa de solución de la inflamación que es bastante efectivo para hacerlo. So I feel very happy that as I can look back in my life, that what I started out as a journey to basically hopefully live a longer life for me personally can also translate to living a longer life for everyone on the face of the earth if they follow the same basic rules which have not changed in 40 million years and probably will not change tomorrow. Y pues estoy muy feliz que ese viaje para descubrir yo mi propio sistema para evitar la enfermedad cardiovascular entonces se convirtió en una esperanza para miles de personas y que no podemos cambiar nuestros genes, pero podemos cambiar esa expresión de los genes. Algo dijo de los 40 millones. Que también que esto ha estado desde 40... es que nuestros genes así genes es, no han así es. cambiado en 40 millones de años Así y es. probablemente no van a cambiar. Así es. Oye, esto está interesantísimo. Es a veces tanto. Ajá, es tanta información, ¿verdad? Es Es tanta información la que A veces se va vemos. rápido. Y yo por eso trato de hacer unos cortes. Yeah, that's why I try to stop and Porque just- de repente es muchísima información y So me much encantaría. information, I would like just Yo sé que people tú to have it tienes, consultas, pacientes, testimonios alrededor del mundo, que los doctores Orozco también tienen muchísima experiencia en el tratamiento de pacientes con obesidad, con cáncer, con Alzheimer, con infarto, con depresión, ¿verdad? Tentación suicida incluso. Y cómo este concepto de la inflamación está en todas las enfermedades. Eso para mí es un parteaguas en la historia de la medicina. And that's the hard part to basically convince physicians. Y es por eso que es bien difícil convencer a los médicos. It's not that we have 1,000 diseases and need 1,000 different drugs. No es que tengamos 1000 enfermedades y necesitemos 1000 medicamentos diferentes. We have 1,000 diseases, but we need only one drug.
Tenemos a lo mejor 1000 enfermedades, pero necesitamos un solo medicamento. A dietary program to reduce the levels of inflammation and keep it in that zone. Un programa nutricional que reduzca los niveles de inflamación y que los mantenga en una zona. They say it can't be that simple. No puede ser tan simple, dicen los doctores. Así es, Ajá. así es. The answer is simple, but you have to understand inflammation. As you don't, then you say, I don't understand. La respuesta es simple, pero realmente tienes que entender la inflamación y es que la verdad la mayoría de las personas dicen no Claro. entiendo. And when you don't understand, Cuando no entiendes, you flash back. así es que como que criticas. How dare you say my ¿Cómo drugs te are not atreves a powerful? decir que el medicamento no es lo suficientemente poderoso? How dare you say that food is important? ¿Cómo te puedes atrever a decir que la comida es tan importante? I said, do you have two eyes? Yo les digo, ustedes tienen 2 ojos. The drugs are not working. Los Ajá, medicamentos así no es. están funcionando. The future is looking more and more bleak. El futuro cada vez se está viendo más deprimente. So let's take the example of cancer. Vamos a tomar Cáncer. el ejemplo del cáncer. Now, in 1971, En el 1971, the United States launched a war against cancer. los Estados Unidos lanzó una guerra en contra del cáncer. Now, nearly 50 years later, what do we have to Ahora, show for it? después de 50 años, pues no tenemos mucho que presumir. Nothing. Nada. We were told Nos that dijeron cancer was que a el genetic cáncer disease. era una enfermedad genética. And if we could only analyze the gene Así that es que causes si cancer, pudiéramos analizar los genes que estaban causando el cáncer, we could eradicate it completely. los podríamos erradicar completamente. In 2000, En el 2000 we deciphered the human genome. Say, we will find the cancer gene. ahora estábamos decididos a encontrar el gen del cáncer. Couldn't find one. Nunca lo encontraron. Well, we were asking the wrong question. Estábamos haciéndonos la pregunta equivocada. Perhaps we should get all the people who had the same cancer together, and we will find the gene that causes that cancer. Así es que, ¿por qué no separamos los diferentes tipos de cáncer, los juntamos y vemos este tipo de cáncer y encontraríamos el gen de ese cáncer Así en es. particular? Can't find it. Tampoco lo encontraron. Ok, lo Asking siguiente. the wrong question. Otra pregunta equivocada. We'll take the tumor out Vamos a sacar el of a tumor patient, del paciente and we'll analyze y different vamos a parts of the analizar tumor diferentes partes del tumor, to find the rogue cell encontrar that causes cancer. la célula raíz que causó el cáncer. Can't find it. No la encontraron. It turns out that every cell in that cancer is mutated, but differently. Así es que resulta que cada célula de ese tumor tiene una mutación, pero de una manera diferente cada una. Así es. So maybe basically we were looking in the wrong places. Así es que probablemente estemos buscando en el lugar equivocado. And a clue Así es comes que from una clave viene some very simple experiments. de unos experimentos muy simples A ver. en realidad. I can take a normal cell Puedo tomar una célula normal and a cancer cell. y una célula cancerígena. I can grow them Los puedo hacer crecer in a tissue culture. en un cultivo de celular. I can take the tumor nucleus, Puedo tomar el núcleo del tumor, pull it out, sacarlo, extraerlo and put it in the normal y cells. ponérselo en la célula normal. That's where all the cancer lives. Eso es ahí donde el cáncer vive. But no cancer develops in the normal Pero cells. ningún cáncer se desarrolla en una célula normal. But I was told that cancer is a genetic disease, Pero a mí me dijeron que el cáncer era una enfermedad genética, but it doesn't seem to be. pero parece que no lo es. But if I go in that same tumor cell and pull out the cytoplasm, this is kind of the Pero, mush inside the cell, Pero si en vez de sacar el núcleo saco el citoplasma and put this into a normal cell, y se lo pongo en la célula normal, it becomes cancerous. entonces se convierte en cancerígena. They say, I don't get it. Entonces los investigadores I dicen, don't no get it. entiendo qué está pasando. What would be in that mush ¿Qué es lo que está en el citoplasma that would turn a normal cell into que a cancer tomaría, cell? que haría que una célula normal se convierta en una célula And the answer cancerígena? turns out to Y be la respuesta resulta ser small little pequeñas organelles, really from bacteria, organismos called de la mitochondria. bacteria que se llaman Mitocondria. mitocondria. And these mitochondria are the agents that basically make energy in our body. Y estas mitocondrias son las células que hacen o que crean la energía dentro de nuestro cuerpo. They're like little nuclear reactors. Son como reactores nucleares. You give them fuel, Les das and ¿cómo out se comes dice? energy. Gasolina y sale la energía. This is great. Eso está increíble.
until somehow something goes wrong. hasta que algo sale mal. Then you get a nuclear meltdown. Entonces, This is actually a pretty good analogy of esta how es una muy buena mitochondria work. analogía de cómo el cáncer funciona. I put fuel into it. Ajá. Le pongo It could be gasolina, fatty acids pueden ser ácidos or grasos glucose. o glucosa. Out comes energy. Y Ok. viene energía, Good deal. sale energía. Bueno, But if something goes wrong, pero si algo sale mal, I put that fuel into the mitochondria, and somehow Pongo I ese- can't make the energy. I start making free radicals. ok, si pongo eso a la célula y no se convierte en energía, entonces comienzo a producir radicales libres. Free radicals are what happens when you put yourself inside an X-ray machine. Los radicales libres es lo que pasa, por ejemplo, cuando te haces un examen de rayos X. So what if you're inside an X-ray machine 24 hours a day? Imagínate que tuvieras una máquina de rayos X dentro de tu cuerpo las 24 horas del día. You would probably get cancer. Así Probablemente es. desarrollarías cáncer. Well, say maybe we're looking at the wrong places. Así es que la pregunta otra vez de los investigadores, Maybe quizás our estamos viendo problem los was lugares the equivocados. inflammation Así es que and mejor el problema radiation era la induced by the inflamación mitochondria. y la radiación inducida por la mitocondria. Now we know a couple of things about cancer. Sabemos algunas cosas sobre el cáncer. We actually know very little, but the few things we do know No sabemos mucho, pero las poquitas cosas que sabemos is that cancer cells Es que las seem células to really cancerígenas like to basically parece que les gusta consume mucho glucose. consumir glucosa, Así es. azúcar. Azúcar. We also know Sabemos that también cancer cells que really las like células cancerígenas to live in a les world of gusta inflammation. vivir en el ambiente de la inflamación. because it decreases Porque the reduce- surveillance by the immune system. They make them invisible. Reduce la sobrevivencia. De que como un policía, como el sistema inmunológico los Ajá. empiece a detectar. A detectar. Ajá. And we know Gracias, porque ya se me está acabando. we know that cancer cells have damaged mitochondria. So, Dilo, sí. Y la número 3 es que el cáncer, estas células de cáncer, tienen un daño en la mitocondria. Exacto. so perhaps our solution to treating cancer is not to poison the patient, Así es que nuestra solución Así es. para el cáncer quizás no sea envenenar con medicamentos al paciente, not to burn the patient, no quemar al paciente, not to cut the patient. no cortar tejido del Perhaps paciente. it's simply Quizás as simple as removing the source of inflammation in the patient. simplemente es eliminar la raíz que está generando la inflamación dentro del cuerpo del paciente And removing the primary source, which are these damaged mitochondria. y dilo tú. Sí, reduciendo esta inflamación que está produciendo En la a través mitocondria. de la mitocondria. Así es. Easier said than done. Así es. Es más fácil es más decirlo fácil. que hacerlo. Así es. Because I have a human cell, which is small, Tengo una célula que es humana, pero es but the pequeña. volume of a human Pero cell el volumen de las células humanas is 100,000 times larger Es than a cientos. mitochondria. Ajá. cientos de miles de veces mucho más grande que la mitocondria. So how do I find out the mitochondria which are damaged and take them out and replace them with new ones? Así es que ¿cómo encuentro la mitocondria dañada en las células y la reemplazo por una nueva? I say it's impossible. Es imposible. Yet the body does it every day. Es lo que hace el cuerpo todos los días. If you're in that zone. Si estás dentro de esa zona. So therefore we know where the Por eso problem ahora lies. sabemos cuál era el problema. Inflammation La inflamación induced within the cell inducida dentro de la célula like a runaway nuclear reactor. como un Y como una fuente nuclear. Nuclear, Ajá, correcto. así es. And so now, how do we basically, replace the damaged mitochondria and make new ones at the same time? Así es que cómo reemplazamos la mitocondria dañada y al mismo tiempo la reemplazamos por una nueva. You can't do it by surgery. No lo vas a hacer con cirugía. No. No drug could do that. No puedes hacerlo Ok. con un medicamento. But if you could turn on certain genes, Pero si pudieras apagar ciertos genes, they will do it for you. lo harían por ti. And so these genes Así are es que estos ones. genes It's a gene transcription factor es called un AMP kinase. es un gen de transcripción genética llamado AMP quinasa. Así es. If I could turn this gene transcription factor on, Si puedo apagar ese gen de transcripción genética, it will automatically go into every cell and pull out the damaged mitochondria. ajá, At the same time, replace it with a new one. haría ese trabajo de quitar la enferma. mitocondria dañada y reemplazarla con una Pretty mitocondria. clever. Es muy inteligente.
But how do I turn that on? ¿Cómo prendo la MP quinasa? I only have two ways. Solo tengo dos maneras de prender ese gen. One, I have to restrict Uno, calories. tengo que restringir las calorías. That will turn it on. Eso lo va a prender. Lo va But a I can't be encender. hungry and I can't be tired. Pero no puedo tener hambre y estar cansado. And the other one, Y lo segundo, I have to consume a lot of polyphenols. es consumir grandes cantidades de polifenoles. That's the ones you find in fruits and vegetables. Son los que encuentras en las frutas y los vegetales. So now the patient is asking, how much fruits and vegetables do I have to take? Pues Buena ahora el pregunta. paciente pregunta cuántas frutas y vegetales o verduras tengo que comer. About 1 kilogram per day. Así es, 1 kilo por día. It's easier to suffer the chemotherapy than eat that many fruits and vegetables. Mejor sufro la quimioterapia, dicen las pacientes, que comerme 1 kilo de vegetales. Okay, how do I restrict calories? ¿Cómo así restringo es. calorías? But I never want to be hungry or tired. Porque nunca voy a estar que Cansado, no hambre. esté cansado y que tenga hambre. Ajá. Well, you have to follow the zone diet. Tienes que seguir la dieta de la zona. On the zone diet, you're supposed to eat 10 servings of fruits and vegetables per day. En la dieta de la zona se supone que tienes que comer 10 raciones de frutas y vegetales al día. Ay, no. Oh, no. They start saying, hey, you have choice A or B. Así es que yo les digo, tienes opción A o opción B. Choice A, Opción A, take the cancer drugs, toma los medicamentos contra el and cáncer. you will see the cancer get less, but it will come back. Verás que el But now cáncer se controla, come pero back después regresa y regresa más agresivo. more powerful, more virulent. Is now immune to the cancer. Is developed. Ahora ya es inmune al is developed medicamento the que le now diste. resistance to the drugs, and Ahora now es resistente a todos los medicamentos with que ya increased usaste. inflammation, it can spread to other cells and other organs. Y ahora va a tener la capacidad de dispersarse a otros órganos en tu cuerpo. Not a very good future. No un futuro muy brillante. Or you could follow the zone diet, O puedes seguir la dieta de la zona, which gives you lots of polyphenols, que te da muchos polifenoles, and take extra fatty acids y tomar ácidos grasos that extras resolves the inflammation. que resuelvan la inflamación. So the immune system can see the cancer drug and says, get out of here. Para Get que out of el here. sistema inmune vea al cáncer y le diga, fuera de aquí. But that seems simple enough. But it says, if that is Se ve true, muy simple, pero si fuera verdad, then everything we've done the last 50 years in cancer treatment has been totally wrong. eso significaría que Eso- todo lo que eso- hemos hecho en estos 50 años sobre el cáncer ha That's estado mal. that is the hard part for doctors to say, I was wrong. I was acting like Dr. Mengele. I was told a lie, and I basically killed my patients because I thought I was doing the right thing. Sí, así es. Así es. Fíjate que esa parte que dice el doctor Barry, digo, que termina diciendo que finalmente un doctor pudiera estar equivocado durante años estudiando al paciente, dándole tratamiento, quimios, radio, etcétera. Resulta que no es a donde iba. Aquí haciendo un corte, me gustaría comentar que entonces el cáncer se está desde tiempo atrás migrando a este concepto de decir el cáncer era provocado por los genes que estaban dentro de la célula, dentro del núcleo, y entonces buscamos genes productores de cáncer. Lo que nos está diciendo el doctor Barry es que el cáncer no es, o bueno, pudiera tener cierta relación con esos genes, pero es un cáncer producido gracias a la inflamación por daño a la mitocondria, y esto lo conocemos como una enfermedad metabólica. Exactly, just like diabetes. Así es, ¿verdad? Exactamente como Now, la diabetes. this doesn't mean there's no role for cancer drugs. Esto no significa que no hay un espacio para desarrollar medicamentos de cáncer. But it says the more you use the diet like a drug, Pero mientras más uses tus alimentos the como un less of the medicamento, cancer drug you need menos medicamentos contra el cáncer to necesitas keep the cancer para under mantener control. el cáncer bajo control. We have thousands of cancers in our bodies every day, Ajá. Si tenemos, Diariamente producimos células de cáncer, pues. and they're constrained están restringidas, by the immune system saying, I see you. pero el sistema inmune dice, te veo. But once we basically depress the immune system by increased inflammation, Cuando se aumenta la inflamación, el sistema inmune se deprime, those cancers get a chance to grow. entonces el cáncer Así tiene es. todo para crecer And then to spread to other organs. y Así es. irse a otro órgano. And then you give toxic doses of chemotherapy Y estás dando dosis tóxicas de quimioterapia, and wonder why the patient dies. pues claro, el paciente It'd make more muere. sense
sería más lógico to basically have a pro-resolution tener nutrition un program programa nutricional de pro-resolución and use the lowest amounts y usar las mínimas of cantidades radiation, de the radiación, lowest amounts of toxic drugs, pequeñas cantidades the least amount de medicamentos of surgery tóxicos, lo menos que se pueda cirugía to manage the cancer. para poder controlar el cáncer. Perfecto. One of the great lies in medicine, Una de we're las going grandes to cure mentiras cancer. de la You never cure cancer, Ajá. Una de las grandes mentiras de la medicina es que puedes curar el cáncer. Nunca puedes curar el cáncer, but you can manage cancer. pero puedes manejarlo y tenerlo bajo control. And I'll use prostate cancer as an example. Voy a usar el cáncer de próstata como un ejemplo. Virtually every male will die with prostate cancer. La mayoría de los varones van a morir. Only a very small percentage will die of prostate cancer. Así es. Dice So- que la mayoría, dilo tú. Sí. La mayoría de los varones van a morir con cáncer de próstata, pero pocos morirían de cáncer de próstata. So our goal in cancer treatment is say, I want you to die with the cancer. I want your health span to be as long as possible. Ajá. And then we've done our job. Ajá, así es que el reto sería eso. O sea, a lo mejor puedes tener el cáncer, pero no vas a morir de cáncer. Así Porque es. tú puedes manejarlo y puedes controlarlo. Sí But existe. today in cancer treatment, they're saying, we must kill every cell. Ajá. Death to the cancer cells. Una guerra contra el cáncer, ¿verdad? Contra Bien. las células del cáncer. sí. Así es. Bien, fíjate que casi nos estamos yendo, doctor Barry, Rocío. Este tema es muy interesante. En verdad, vuelvo a decir que busquen al doctor Barry Sears en las redes sociales, búsquenlo en sus páginas oficiales, porque este conocimiento, como lo comenta Barry, es poder, ¿no? Conocimiento es poder. Entonces, el que podamos conocer esto desde el área de salud, desde una persona común y corriente en la familia, no sé, en las escuelas, pues creo que este poder de conocimiento pudiera cambiar muchísimas cosas. Antes de irnos en el programa, me gustaría comentar que Farmacia Biomed es nuestro patrocinador, natural, equilibrio y nutrición. Y Biomed nos pide, como patrocinador, que nos digas 3 puntos, Barry Sears, importantes como conclusión de la inflamación, el cáncer. Okay. Your last 3 points as the conclusion of cancer and inflammation. Well, I'll make my last 3 points actually in inflammation and disease. Voy a hacer mis últimos comentarios, estos 3 puntos en inflamación y enfermedad Ok. crónica en general. Así es. We have the power to orchestrate our genes to manage every chronic disease. Te- The question remains, do we have the willpower to do so? Tenemos el poder para orquestar los cambios que puedan controlar esta inflamación. La pregunta es, ¿tenemos la disposición de hacerlo? The doctor can't eat the food for you. Los doctores no pueden comer por ti, Only you can. solo tú puedes. You have to make the decision as an individual, do I want the longest possible life with the greatest health span? Tú tienes que tener esa decisión y decir, quiero tener una vida larga, ser longevo y vivir con calidad de vida, Or do I feel lucky and I can eat whatever I want to? o me siento un suertudo y puedo comer lo que yo quiera. The chances of the latter, eating all you want to and feeling lucky, is not a good bet. No es una muy buena estrategia querer sentirte muy suertudo de que puedas hacer lo que quieras con tu comida y que no te va a Taking pasar control of nada. your future by the food you eat is a good bet. Tienes que controlar tu futuro a través de lo que estás comiendo. Esa sí es una buena estrategia. Now, I like to think I thought about this all by myself. Me gustaría decirte que yo inventé todo esto, que yo fue el que creé todo este concepto, Unfortunately, I was not. pero yo no fui. The first person that thought about this was Hippocrates. La primera persona que pensó en esto fue Hipócrates. When he said, let food be your medicine, Que dijo que deja que tu comida medicine sea tu be your medicina, food. deja que tu medicina sea tu comida. it's taken us 2,500 years to understand his wisdom, Nos how ha the tomado food 2500 años entender esa sabiduría de cómo la comida can control our puede hormones controlar nuestras hormonas and the expression of our genes y la expresión de nuestros that'll genes, keep inflammation in a zone. que mantendrán a la inflamación en una zona. And if we do that, we Y si will lo live hacemos, the longest and best possible life. Viviremos la vida más larga y con mayor calidad que And podamos tener. the root of the word physician, actually doctor, comes from the Latin. Así es que la palabra raíz de doctor
viene de which means to teach. la latín. palabra latín que significa enseñar. The goal of the doctor in the future is to teach the patient Así es. La meta del How to doctor eat. es enseñar al paciente cómo to comer control their future. para controlar su futuro. Perfecto. Creo que, Dr. Barry, cerraste con broche de oro, This is ¿verdad? a really good closure. porque este conocimiento empodera. This knowledge is powerful. Aquí en Lifestyle Radio queremos que el conocimiento empodere a las personas It's power for en people cuidar su salud, to be able en tener to cambios de take care estilos of de vida themselves, change their lifestyle. y que tenga este conocimiento científico, And they que have tenga este this conocimiento de poderse cuidar Scientific y ser knowledge ejemplo para la and be sociedad able to y take para care of su themselves familia and be an example y la for their comunidad. families and community. Yo estoy muy agradecido. I'm really thankful. Yo estoy muy agradecido con tu trabajo, estoy muy, ¿cómo te puedo decir? Estoy impresionado con tu trabajo, lo admiro mucho, asimismo la doctora Silvia, el doctor Gustavo, Rocío, que está aquí compañeros, agradezco muchísimo el que estén con nosotros y bienvenido nuevamente a Guadalajara, tu ciudad, a México, tu país, y muchísimas gracias por también estar aquí con nosotros, Rocío, Dr. Barry. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, es momento de despedirnos de nuestro auditorio, invitándolos de nuevo a seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, en La Exquisita Ignorancia, y así como en www.laexquisitaignorancia.com, donde van a poder descargar este podcast y posteriormente volverlo a escuchar, ¿verdad? Ya ahorita que acabemos, vamos a tomar la foto con Dr. Barry para que esté ahí en la imagen del podcast. Y bueno, yo agradezco en verdad muchísimo, agradezco a Robles que nos está apoyando ahí en los controles. Yo soy Daniel Valencia Torres, conductor de este programa de Lifestyle Radio, porque tu salud es lo más valioso. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.